Hace poco estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Este decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados, porque ellos tienen muchas iglesias y nombres, y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, una vez más a este canal de evangelización, Evangelizando con Eliel. Hoy agradecemos a nuestro Padre del Cielo porque nos permite estar nuevamente con todos ustedes, mis queridos hermanos, en este canal de evangelización, dándole gracias a todos ustedes por suscribirse a este canal, por comentar y por darle me gusta. Y les hago una invitación antes de iniciar este video a que se suscriban, a que compartan y a que me den tu hermoso like para poder aún así seguir evangelizando para todos ustedes y el mundo entero. Bien, mis queridos hermanos, hoy traemos una enseñanza muy pero muy importante porque los hermanos protestantes van por el mundo entero tratando de tergiversar las Sagradas Escrituras, tratando de dar enseñanzas pero más no bíblicas. Y tenemos un problema con este hermano que va enseñando por el mundo entero que una iglesia no se define por el nombre, sino porque es la que cumple la palabra de Dios, sino porque la que se caracteriza en que sea la que haga la voluntad de Dios. Pero vamos a ver si eso es verdad lo que ese hermano está diciendo, porque en realidad no es como él dice. La iglesia está fundamentada en una persona y es con el nombre de la iglesia. Porque habla de que la iglesia primitiva no tuvo iglesia y después de la iglesia primitiva fue que empezaron a colocarle nombres a las iglesias. ¿Será esto cierto? ¿Será que en realidad Jesús hizo una iglesia sin nombre y después de que la iglesia tenía muchos años, la gente fue colocándole el nombre que ellos querían? Observemos, mis queridos hermanos, cómo lo dice este pastor protestante y cómo mete la herejía y cómo enseña esta falsa doctrina para engañar al mundo, para engañar al pueblo. Vamos al video. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? Veamos. ¿Será acaso la iglesia católica la original y verdadera? ¿O será la iglesia de los protestantes que salieron de Lutero? Según los católicos, los evangélicos no son la iglesia verdadera de Cristo porque tiene apenas unos siglos de existencia y además porque tiene muchos nombres las iglesias protestantes y que la iglesia católica supuestamente es única y tiene un solo nombre mundialmente. Hace poco estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Este decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados, porque ellos tienen muchas iglesias y nombres, y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él, la iglesia católica es la verdadera porque tiene un solo nombre a nivel mundial. También argumentaba este señor que la iglesia católica está desde el tiempo de Jesús, desde la iglesia primitiva, y que Pedro fue el primer papa, mientras que los protestantes nacieron hace pocos años con el tal Martín Lutero y que por lo tanto no son la iglesia original y verdadera. Bien, en estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. Escúchenlo. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente les fue poniendo nombres como por ejemplo los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. ¿Ellos lo hacen? Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia verdadera. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil había ovejas y cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña, dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia, sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente cristiano y otros que aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Ok, ya ustedes aquí lo escuchaban. La doctrina que él da, la enseñanza que él da, no da
textos bíblicos, no se rige a las Sagradas Escrituras. Al contrario, dice que hay que hacer caso a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero le hacemos una pregunta. Si estos son los verdaderos cristianos, ¿en realidad cumplen el mandamiento de Dios? ¿Predican su doctrina? ¿Hacen caso a la palabra de Dios? ¿Por qué hablan de que hay que cumplir la palabra de Dios si ellos no lo hacen? Si ellos no la cumplen. Si en las Sagradas Escrituras Dios hace un mandamiento, ordena a que se hagan muchas cosas que ellos no hacen. Y ordena que no se hagan muchas cosas que ellos hacen. Entonces, ¿a quién le creemos? Porque si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, ellos no comulgan, ellos no se confiesan. Ellos no creen que la Virgen María sigue siendo virgen o está en el plan salvífico de Dios. Ellos no bautizan a sus hijos porque el niño no tiene pecado, porque un niño no tiene uso de razón, porque ellos nada más enseñan que el bautizo es solamente para el perdón de los pecados. Y la Iglesia Católica enseña que el bautizo no es solamente para el perdón de los pecados, aunque sí es para el perdón de los pecados, pero es para otras cosas más, para muchas cosas más. Y esto es lo que enseñan ellos. Que la cruz es maldita. Nosotros enseñamos que la cruz es maldita. Se hizo maldición, no que la cruz es maldita. Entonces, esto no lo enseñan ellos. Por lo tanto, no son la verdadera iglesia de Cristo. Y vamos a observar con esta enseñanza bíblica que nos trae el Padre Luis Toro para ver en realidad cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Porque ellos traen estos fundamentos que no son bíblicos. No se rigen por la palabra de Dios, sino por lo que yo creo, por lo que yo imagino, por lo que yo pienso. Entonces, vamos a observar que nos dice la palabra de Dios, no lo que piensa el Padre Luis Toro, no, sino lo que dice la palabra de Dios con capítulos y con versículos. ¿En quién está fundamentada esta iglesia? ¿A quién fue que le dio las llaves del reino de los cielos? ¿A quién le dijo apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas? ¿A quién le dijo? ¿A quién puso como pastor de la iglesia? Aunque ellos se llaman ser pastores, se dicen ser pastores, pero no le hacen caso a la palabra de Dios cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos. Vamos a observar si ellos en realidad son la verdadera iglesia de Cristo. Ellos dicen que la iglesia de Cristo no se define por un nombre, sino por el que hace la voluntad de Dios. Vamos a ver, mis queridos hermanos, si en realidad esta doctrina es la verdadera. Vamos a verlo. ¿La iglesia es un plan de Dios o es un plan de los hombres? La iglesia la inventó el Papa, la inventaron los obispos, los curas, o la iglesia es un plan de Dios. Y en segundo lugar, si es un plan de Dios, ¿cuántas iglesias quería Dios? ¿Cómo sabemos que es la iglesia de Cristo la que Pedro tiene que pastorear? Por la palabra mis corderos, que en castellano significa los corderos míos de yo, lo va a apacentar Pedro. La iglesia mía de yo la va a dirigir Pedro. Hay otros pastores, hay otras ovejas, hay otras iglesias, pero paren la oreja. La iglesia de Jesucristo, donde están las ovejas que le pertenecen a Cristo, está cuidada, apacentada, guiada por Pedro. Y ahora observen algo, que Jesucristo no le preguntó a Pedro una sola vez. Presten atención para que vean la segunda vez. Dale. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta por segunda vez?
Pero no solamente porque él le pregunta por segunda vez. Mire la segunda respuesta que le da a Jesús. Dale. Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te Y quiero. pongan la lupa a lo que Jesús le vuelve a decir a Pedro. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Primero le dijo, pastorea mis corderos. ¿Saben qué es pastorear? Llevar a buenos pastos. ¿Saben qué es pastorear? Alimentar las ovejas. En la segunda le dice, cuida mis ovejas. O sea que Pedro tiene dos tareas. Una, alimentar, darle de comer a las ovejas. Y dos, cuidar las ovejas de los lobos feroces que la quieren destruir. Cualquier persona puede decir, eso es mentira. Jesús no se estaba refiriendo a Pedro. Jesús estaba refiriendo a él mismo porque él es el pastor. Yo soy el buen pastor. Sí. Ahí no dice que se estaba refiriendo a Cristo. Ciertamente Cristo es el buen pastor, pero como él se va, deja otro pastor. Claro. Y al dejar otro pastor, nos demuestra que es buen pastor. ¿Por qué es buen pastor? Porque no deja las ovejas tiradas, no las deja solas, sino busca a Pedro y le dice, las ovejas mías de yo, no las va a apacentar Martín Lutero, Escúchelo. no las va a apacentar Carlos Parán, José Smith, Ni no Elena las va a White. pastorear cualquier pastor de esos que se nombran pastores por su cuenta. Las ovejas mías de yo las va a pastorear el pastor que yo ponga y punto. Y ese eres tú, gústele que no le guste. Tenga. Entonces, Cristo tiene un rebaño y en ese rebaño deja a un pastor que ustedes y yo llamamos papa, que significa jefe, pastor, guía de la iglesia. Y por eso ustedes verán que la iglesia católica enseña que el papa manda y dirige en la iglesia porque Cristo le dijo a Pedro, a las ovejas mías de yo las mandas tú, las cuidas tú, las pastoreas tú. Hermanos, cuando la Biblia dice una cosa una vez, es porque es muy importante. Cuando la Biblia lo dice dos veces, es porque es bastante importante. Y cuando lo dice por tercera vez, es porque es muchísimo de importante. Aquí por tercera vez Jesús le va a decir a Pedro, cuida mis ovejas. Para gritarle al mundo, para decirle a los cristianos de todos los tiempos, que no era una broma, que era un proyecto, que era un querer de Jesucristo, tener una iglesia y tener dentro de la iglesia un papá, un jefe que orientara, que guiara, como en cualquier familia se hace. Haya un jefe de familia, un padre de familia. Miren por tercera vez, escúchenlo. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No sé si ustedes observan que la constante es mis. En las tres dice mis, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Que en castellano significa el rebaño de Jesucristo, que es la iglesia, le pertenece a Cristo y está gobernada, pastoreada, dirigida, cuidada por Pedro. Entonces la iglesia católica no está enseñando mentiras. Escúchela. Entonces los hermanos separados están engañados y engañando. A lo mejor no por maldad, sino que no hay quien se lo explique. A ver, ¿quieren ver que Dios tenía un proyecto con Pedro de fundar la iglesia con Pedro? Era un plan que Dios tenía desde el principio. Obsérvenlo. Ya vimos que nombró a Pedro pastor. Nadie lo puede negar. Pero ustedes van a ver que ese proyecto lo tenía Jesús
desde que se encontró con Pedro por primera vez. San Juan, capítulo 1, versículo 42. En San Juan 1, 42. Anótelo. Ustedes van a ver que Jesucristo expresa por primera vez el deseo de que Pedro sea el jefe, la piedra, el guía, el pastor, el papa de su iglesia. ¿Cómo lo expresa? Presten atención para que vea que la Biblia es como un rompecabezas que hay que ir armando. Escúchelo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Miró fijamente a Simón y le dijo, cuando Andrés, el hermano de Simón, fue el primero en encontrar a Jesús. Y fue y le avisó a Pedro que había encontrado a Jesús. Y se lo presentó a Jesús. Dice la Biblia otra vez que hizo Jesús. Solamente observen este retrato hablado de lo que dice Juan. Pongan cuidado. Jesús miró fijamente a Simón. Repítalo. Jesús miró fijamente a Simón. Por tercera vez. Jesús miró fijamente a Simón. Yo no sé si ustedes captan la idea de lo que quiere decir Jesús miró fijamente a Simón. Fijamente. Tenía un proyecto con él. Tenía un pensado con él. Lo acaba de encontrar. Tiene un plan. Este es. Y se queda viéndolo fijamente. Que en castellano significa puso la mirada en Pedro. Puso la mirada en Pedro. Le dio importancia a Pedro. ¿Para qué lo miró? ¿Qué le dijo cuando lo miró fijamente? Dale. Y le dijo, tú eres Simón. Tú eres Simón. Así se llamaba Pedro. Hijo de Juan. Ajá, y escuche, presten atención, pongan la lupa. Pero te llamarás Kefas. Pero te llamarás Kefas. Que quiere decir ¿Qué quiere decir? piedra. Piedra. Ah, ¿observan ustedes por qué Jesús lo miró fijamente? ¿Comprenden por qué lo miró fijamente? Porque Jesús tenía un pensado. Tenía el pensado de fundar una iglesia y dejar a un hombre encargado de esa iglesia. Y ese Pedro puso la mirada en Pedro fijamente, en Simón. Y le dijo, tú eres Simón, pero de ahora en adelante yo te cambio el nombre. Le cambió el Te nombre. llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Pedro no entendió nada. Pedro quedó perdido. Hasta que viene en Mateo capítulo 16, versículo 18 y le explica por qué le cambió el nombre. ¿Se acuerda? Se llamaba Simón. Y le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra. Pedro no entiende nada. Pero ahora Jesús se lo va a explicar para que lo entienda. Dale. Y ahora yo te digo, Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. tú eres Pedro. ¿Se acuerda cómo se llamaba antes? Simón. ¿Quién le cambió el nombre a Pedro? Jesús. Ahora yo te digo significa, recuerda que la primera vez que te encontré, fijé la mirada en ti y te cambié el nombre, pero no te dije nada. Ahora te lo voy a decir, ahora te lo voy a explicar. Otra vez. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Ahí ¿Se va, ahí va. acuerda que le cambié el nombre? Y dice, le pongo una chispa, le pongo chispa. Me imagino a Pedro diciendo, ah, sí, sí. Y entonces le viene la explicación. O sea, piedra. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si usted lee la Biblia, podrá descubrir que Jesucristo en el plan que tenía era tener una iglesia y que Pedro fuera el jefe de esa iglesia. Tan así que nomás lo vio, puso la mirada en Pedro, le cambió el nombre y ahora le explica por qué le cambia el nombre. Porque sobre esta piedra edificaré mi
iglesia. Tan Y cuando sencillo. dice mi iglesia, está hablando de una sola iglesia. Si Jesucristo hubiese pensado en 2 iglesias, o en 3 iglesias, o en 1000 iglesias, le hubiese dicho a Pedro, escuche bien, tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. Pero así no fue. Así no fue. El querer de Cristo, una sola iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa mi es singular y pertenece a Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia mía de yo. ¿Y quiénes van a formar parte de esa iglesia? Las ovejas. ¿Cuáles? Aquella que le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Esas ovejas van a formar un rebaño. Ese rebaño se va a llamar la iglesia. Es uno solo. ¿Quién va a ser el que va a guiar esa iglesia? Pedro. Primero lo llama piedra, después lo llama pastor, pastorea mi rebaño. Entonces Cristo quiere una iglesia. Y esa iglesia que quiere Cristo es una iglesia donde todos quepan. Una iglesia universal. ¿Por qué sabemos que Cristo quiere una iglesia universal? Que es lo que usted y yo llamamos iglesia católica. ¿Por qué sabemos que quería una iglesia universal? Porque cuando Él manda a predicar a los apóstoles, le dice, por ejemplo, en San Marcos capítulo 16, versículo 15, para que ustedes vean, cuando Él los manda a predicar, les dice cómo debe ser la característica de esa iglesia, a dónde tiene que ir, a quiénes debe predicar. Escuchemos. Escúchenlo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Observan ustedes por qué la iglesia de Cristo se llama católica. Porque la misión que Jesucristo le dio a los apóstoles es una misión católica, que significa universal. Vayan por todo el mundo, universal. Prediquen el evangelio a toda criatura, universal. Es una iglesia universal. ¿Por qué una iglesia universal? ¿Saben por qué? Porque resulta que antes de venir Cristo existía una iglesia, pero que no era universal. Era un pueblo, el pueblo judío solamente, que también, por cierto, también tenía un pastor, que Dios había dejado un pastor. Lo dice el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15. Vamos a verlo. Que se parece mucho en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo y Él no quería que ese pueblo estuviera solo y le nombra un pastor. En el Nuevo Testamento, Cristo funda un nuevo pueblo y quiere que no esté solo. También le nombra un pastor. Preste atención cómo era en el Antiguo Testamento. Número 27:15. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Designe un hombre. Dios, es un plan de Dios. Designe un hombre para estar al frente de la comunidad. Eso es lo que nosotros llamamos papa. Un hombre al frente de la comunidad. Repítalo. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Siga. Para que salga y entre al frente de ellos. Para que esté al frente de ellos. Siga. Él los hará salir y entrar. Y oiga lo que viene. Y con esto el pueblo de Yahvé. Y con esto el pueblo de Yahvé, repítalo. Y con esto el pueblo de Yahvé. Por tercera vez. Escúchenlo, por favor, pongan la lupa. Y con esto el pueblo de Yahvé. Ajá. No se parecerá a un rebaño sin pastor. No se parecerá. A un rebaño sin pastor. Por tercera vez. No se parecerá a un rebaño sin pastor. ¿Recuerda el evangelio de hoy? Pedro me ama más que esto. Pastorea mis corderos.
Pedro me ama, cuida mis ovejas. Pedro me quiere, apacienta mis ovejas. Dios no quiere que haya un rebaño sin pastor. ¿Qué hace? Elige un hombre al frente de la comunidad. Pero ojo, hermanos queridos, ojo. En aquel tiempo el pueblo de Dios era el pueblo de Israel solamente. Cuando viene Cristo, abre las compuertas. Ya quiere que sea no solamente el pueblo de Israel, quiere meter todos los pueblos en un solo rebaño, en un solo grupo, bajo un solo pastor. Efesios capítulo 2, versículo 11, nos viene a explicar ese querer de Dios. Cómo Dios no quiere que el pueblo sea uno solo, el pueblo de Israel, sino quiere que sea el pueblo de Israel y los demás pueblos, todos unidos en uno solo. Y a eso se le va a llamar Iglesia Católica Universal. Preste atención. Acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos. Por una circuncisión quirúrgica los llamaban a ustedes incircuncisos. A ver, se lo explico. Dos pueblos, el pueblo judío, los circuncisos. El pueblo pagano, los no circuncisos. No pertenecían al pueblo de Israel, no pertenecían al pueblo de Dios, el pueblo pagano. Siga. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel. Ahí está, los paganos no tenían parte en el pueblo de Israel. Era un solo pueblo elegido por Dios, más nada. Siga. Y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. No les correspondía nada de las promesas de Dios. Siga. Ustedes vivían en este mundo. Oigan. Cuando no se está en el pueblo, en la iglesia de Dios, ¿cómo se vive? Otra vez. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ustedes vivían sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué? Porque no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Sigan. Pero ahora, aquí está, viene Cristo, Nuevo Testamento. Pero ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y por su sangre. Ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Y presten atención. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. Separó, quitó, destruyó el muro que lo separaba y ponga la lupa. El odio y de los dos pueblos. Judíos y paganos. Ha hecho uno solo. Un pueblo universal, católico. Siga. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él. Y aquí viene otro dato importante. Paren la oreja. Creando de los dos. Repítalo. Creando de los dos. Un solo hombre nuevo. Siga. Destruyó el odio en la cruz. Y habiendo hecho de los dos un solo pueblo. Un solo pueblo. Los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Entonces ya es un solo pueblo, un pueblo universal, católico. Siga. Vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Vino para traer la paz a todos. Siga.
y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Y llegamos al Padre en un mismo espíritu. Observen ustedes lo que hizo Jesús. Tumbó el muro que los dividía, los unió en un solo pueblo. Y ahora paren la oreja si era un proyecto de Dios y cómo se llama ese proyecto de Dios de que todos los pueblos sean uno. ¿Cómo se llama eso? Ahora pasa el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. O del 4, lea el 4. 3, 4 en adelante. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Otra vez, escuche, ¿cómo llama Pablo lo que a él se le dio a reconocer por una revelación? Paren la oreja. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Dios tiene un proyecto, un plan misterioso. Vamos a ver cuál es el proyecto. Como cuando usted dice, yo quiero montar una fábrica, yo quiero montar un negocio, lo voy a hacer así, así, así. O cuando usted se quiere casar y usted dice, quiero formar una familia, me pienso ir a vivir en tal parte, quiero tener tantos hijos. Un proyecto, un plan. Repítalo. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Proyecto misterioso. Siga. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Siga. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Acaban de oír. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Vamos a ver si a nosotros sí se nos dio a conocer. Dale. Pero ahora acaba de ser revelado. Vamos para allá. Vamos escudriñando las escrituras para ver cuál es el proyecto, cuál es el misterio que acaba de ser revelado en el Nuevo Testamento. Paren la oreja. Mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Ajá. Siga. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Ahí. Otra vez, el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Pongan la lupa, ahí viene. Se nos va a decir cuál es el misterio revelado. Dale. Que en Cristo Jesús. A ver, aquí viene revelando el misterio. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos. Siga. Forman un mismo cuerpo. Ahí. Forman un solo cuerpo. Un mismo cuerpo. Ahí llegamos. Llegamos a donde queríamos llegar. Un misterio escondido. Un plan que Dios tenía. Que todos los pueblos formaran un solo cuerpo. Pero ojo, hermanos, que si ustedes y yo no entendemos lo que significa un cuerpo, no vamos a entender nada. Para Pablo, ¿qué es el cuerpo? Quédese ahí, no me pierda la cita. Nos quedamos perdidos porque no sabemos qué es un cuerpo. A ver, la Biblia dice, el proyecto es que todos los pueblos formen un solo cuerpo. Ese es el proyecto. ¿Y cómo llama Pablo al cuerpo? Colosenses 1:24. No me pierda esta. Colosenses 1:24. ¿Qué es el cuerpo? Si llegamos a descubrir qué es el cuerpo, entonces hemos detectado cuál es el plan misterioso, cuál es el proyecto misterioso
que acaba de ser revelado en Cristo Jesús. Que todos los pueblos sean un solo cuerpo. Vamos a ver. Ahora me alegro Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne pues así completo en mi carne, pongan la lupa. lo que falta a los sufrimientos de Cristo, Lo que falta a los sufrimientos de Cristo, y ahí viene, para bien de su cuerpo, para bien de su cuerpo. Encontramos otra vez el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? que es la iglesia. Ahí está. La iglesia Llegamos. es el cuerpo. Y ahora sí volvamos atrás. El plan revelado, el misterioso que Dios tenía. Y ya reveló ese plan. Que en el mundo entero todos los pueblos deben tener una sola iglesia. Un solo cuerpo. Ese es el plan que Dios tenía desde el principio. ¿Quién los apacenta a ellos? ¿Cuál es el líder de su iglesia? Ellos tienen un líder en su iglesia. Ellos tienen a un Pedro guiando su iglesia. ¿Por qué no muestran al líder? ¿Por qué no tienen al líder así como la Iglesia Católica tiene al Papa? Como guía, como representante, como pastor de la iglesia. ¿Dónde está el de ellos? Porque Cristo dejó uno. ¿Sí? Ahí usted escuchó en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí nos mostró donde dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, pero lo dice seguidito, después del 18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ate, quedará atado. Lo que desate, quedará desatado. En realidad, mis queridos hermanos, ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Ellos cumplen con el mandamiento de Dios que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Hacen caso a lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso se le llaman protestantes. Por eso no quieren ellos hacer caso a la verdadera iglesia de Cristo. Por eso ellos no quieren hacer caso a la palabra de Dios. ¿Por qué no quieren hacer caso a la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos un líder. Ellos no tienen líderes. Ellos no tienen líder a nivel mundial, no. Por lo tanto, no son la verdadera iglesia de Cristo. Bien, mis queridos hermanos, me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan un feliz día, tarde, noche. Chao, chao. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de esta enseñanza. Observen los fundamentos que ellos dieron, totalmente erróneos. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. No se te olvide, suscríbete a este canal, comparta los videos, comenten y dale like. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.